Verano de 1939. Un tren de carga se detiene en una pequeña estación al norte de Alemania. Las mujeres descienden de los vagones apretados. Alemanas, polacas, algunas judías. Están cansadas, sedientas, confundidas. Alrededor del andén, flores coloridas adornan una fachada limpia. Letreros indican caminos hacia ciudades distantes. Un reloj marca siempre la misma hora. Pero algo está mal. El aire carga un olor extraño. El humo sube a lo lejos entre los árboles. Esta no es una estación común. Es Ravensbrück, el campo de concentración más mortífero para mujeres bajo el régimen nazi. ¿Qué ocurrió entre esos muros que mató a más de 90.000 mujeres en apenas 6 años? Para entender Ravensbrück, necesitamos retroceder al otoño de 1938. La Alemania nazi había anexado Austria y seguía expandiendo lo que llamaban espacio vital, territorios bajo control alemán, donde las reglas del mundo civilizado simplemente dejaban de existir. En noviembre de 1938, Heinrich Himmler, uno de los hombres más poderosos del régimen nazi, firmó las órdenes para construir un campo de concentración pensado exclusivamente para mujeres. No era un campo de prisioneros de guerra. No era una prisión común. Era un proyecto ideológico con un objetivo muy claro: castigar, humillar y eliminar a todas las mujeres que el nazismo consideraba enemigas del Reich. ¿Quiénes eran esas enemigas? La lista era amplia y reveladora. Comunistas que se habían atrevido a resistir políticamente, testigos de Jehová que se negaban a renunciar a su fe, mujeres llamadas asociales por el régimen, lesbianas, personas sin hogar, cualquiera que no encajara en el ideal nazi de mujer sumisa, blanca y reproductora, y más adelante, judías de toda Europa, polacas, rusas, francesas, yugoslavas. La ubicación fue elegida con cuidado casi clínico. A 90 kilómetros al norte de Berlín, en el pequeño pueblo de Ravensbrück, cercano a la ciudad turística de Fürstenberg, lo suficientemente lejos de la capital para ocultar los horrores, lo suficientemente cerca para ser considerado un proyecto modelo del régimen. La construcción comenzó con una ironía brutal. Fueron 500 prisioneros del campo de Sachsenhausen, hombres, los obligados a construir el campo para mujeres. Levantaron 14 barracones, una cocina, una enfermería y un pequeño campo separado para hombres, todo rodeado por un alto muro coronado con alambre de púas electrificado, un perímetro diseñado no para proteger a quienes estaban adentro, sino para que nadie pudiera escapar. El primer comandante fue SS Hauptsturmführer Max Kögel, un hombre con amplia experiencia en romper el espíritu humano. Cuando años después le preguntaron sobre sus métodos, respondió sin titubear: «Las mujeres necesitan una disciplina especial. Son más testarudas que los hombres». En esa frase está condensada toda la lógica perversa de Ravensbrück. La idea de que las mujeres que no obedecían merecían ser destruidas. El primer transporte llegó en mayo de 1939. 867 mujeres trasladadas desde el campo de Lichtenburg. No sabían que estaban entrando en lo que se convertiría en la mayor fábrica de sufrimiento femenino de la historia nazi. La primera jefa de guardias fue Johanna Langefeld, quien años después declararía con una mezcla de cinismo y horror: «Pensábamos que íbamos a reeducar a prostitutas y delincuentes. ¡Qué ingenuidad!». Y aquí está el núcleo de lo que hace a Ravensbrück diferente de otros campos. Fue diseñado específicamente para explotar la condición de ser mujer como arma de destrucción. Los nazis entendieron que humillar a una mujer tiene dimensiones que van más allá del cuerpo. Separar a madres de sus hijos, negar toallas sanitarias durante la menstruación, obligar a la desnudez forzada frente a guardias masculinos, esterilizar a jóvenes sin su consentimiento. Cada uno de estos actos fue calculado, planificado y ejecutado como parte de un sistema. Durante los primeros meses, las condiciones eran duras, pero no inmediatamente mortales. Los prisioneros dormían en literas de 3 niveles. Cada barracón tenía un baño. La comida era escasa, pero existía.
Algunas sobrevivientes recuerdan que en 1939 las condiciones permitían, en sus propias palabras, casi sobrevivir con dignidad. Esto cambiaría de forma radical con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. De repente, los trenes comenzaron a llegar todos los días desde los países ocupados: polacas, francesas, rusas, romaníes, mujeres judías, todas apiladas en barracones pensados para 150 personas que ahora albergaban a más de 300. Para 1942, el campo que había sido diseñado para 6.000 mujeres tenía más de 50.000. El hacinamiento se convirtió en arma. Las enfermedades se propagaron. El tifus mató a cientos. Y lo que había comenzado como un campo de reeducación se transformó en una maquinaria de exterminio sistemático. Ravensbrück es una historia que el mundo tardó décadas en querer escuchar. A diferencia de Auschwitz, que conservó estructuras físicas que el mundo pudo ver y fotografiar, Ravensbrück fue sistemáticamente destruido por los nazis antes del fin de la guerra. Los edificios fueron demolidos, los documentos quemados, las fosas profanadas. Querían que no quedara nada, y casi lo lograron. Pero las sobrevivientes hablaron, y es gracias a sus voces, mujeres como Charlotte Delbo, Corrie ten Boom, Germaine Tillion y decenas de otras, que hoy podemos contar esta historia que nunca debería haber ocurrido. Si crees que historias como esta merecen ser contadas, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu me gusta ayuda a que la memoria de estas mujeres llegue a más personas. No dejes que el silencio gane. Hay una pregunta que aparece inevitablemente cuando uno se adentra en la historia de Ravensbrück. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Qué habían hecho para que el régimen más poderoso de Europa en ese momento decidiera que merecían ser destruidas? La respuesta es al mismo tiempo sencilla y devastadora. Habían hecho lo que cualquier ser humano consciente haría ante la injusticia: resistir, creer, amar a las personas equivocadas según el régimen, ser quienes eran en un mundo que les exigía que fueran otras. El monumento conmemorativo del campo estima que aproximadamente 132.000 mujeres y niños pasaron por Ravensbrück durante los 6 años de su funcionamiento. Vinieron de 40 países diferentes. Cerca de 48.500 eran polacas, aproximadamente 28.000 provenían de la Unión Soviética, casi 24.000 eran alemanas y austríacas, cerca de 8.000 eran francesas, más de 20.000 eran judías. El 80% de todas ellas habían sido clasificadas como presas políticas. Ese dato merece detenerse un momento. El 80% no eran criminales en ningún sentido reconocible. Eran maestras, estudiantes, enfermeras, madres, activistas, escritoras, religiosas. Mujeres cuyo único crimen era pensar diferente, creer diferente, o simplemente existir en una categoría que el nazismo había decidido eliminar. Las primeras en llegar fueron mujeres alemanas, comunistas que habían luchado activamente contra Hitler desde antes de la guerra, testigos de Jehová que se negaban con una firmeza impresionante a renunciar a su fe o a hacer el saludo nazi, mujeres etiquetadas como asociales, lesbianas perseguidas por su orientación, personas sin hogar criminalizadas por su pobreza, trabajadoras sexuales estigmatizadas por la moral hipócrita del régimen. María Bielica, una sobreviviente polaca, recordó décadas después con una lucidez que corta el aliento. Llegamos como un grupo de estudiantes. Éramos jóvenes, teníamos sueños. Nuestra única culpa era que amábamos a nuestra patria. El primer transporte de mujeres polacas llegó el 29 de septiembre de 1939, apenas semanas después de que Alemania invadiera Polonia. En total, más de 42.000 mujeres polacas pasaron por Ravensbrück. Muchas eran intelectuales, maestras, enfermeras. Algunas eran tan jóvenes que apenas habían terminado la escuela secundaria. Christina Schiess tenía 19 años cuando fue arrestada. Cuando la interrogaron sobre su crimen, respondió simplemente: solo llevaba mensajes para la resistencia. Las francesas llegaron después de 1942, cuando la ocupación nazi de Francia se intensificó.
Muchas eran miembros activas de la resistencia francesa. Otras habían sido capturadas simplemente por ayudar a judíos a escapar, esconderlos en sótanos, falsificar documentos, proveerles comida. También había trabajadoras que se habían negado a trabajar en fábricas alemanas de armamento. Mujeres que dijeron no en un momento en que el no podía costar la vida. Las mujeres rusas y ucranianas llegaron en grandes cantidades a partir de 1941, después de la invasión alemana de la Unión Soviética. Muchas eran prisioneras de guerra, enfermeras militares, auxiliares del ejército. Otras eran civiles atrapadas en la vorágine de la Guerra del Este, que fue la más brutal y mortal de todo el conflicto. Las mujeres judías sufrieron una persecución especial dentro del campo. A lo largo de toda la historia de Ravensbrück, las presas judías eran asignadas sistemáticamente a los trabajos más duros, recibían las raciones más pequeñas y tenían los menos privilegios o ninguno. Si la vida en el campo era un infierno para todas, para las mujeres judías era un infierno dentro del infierno. También había mujeres romaníes, perseguidas por su origen étnico y por su negativa a abandonar su modo de vida. Entre enero y abril de 1945, más de 120 mujeres romaníes fueron esterilizadas en el campo. Todas fueron engañadas para que firmaran formularios de consentimiento que no entendían, y había niños. En total, 881 niños aparecen en las listas de llegada del campo. Algunos nacieron dentro de los muros de Ravensbrück. Otros llegaron con sus madres. Sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Muchos perdieron a sus madres y, con ellas, la única protección que tenían en ese mundo de horror. Entre las presas había también mujeres cuya historia resulta casi inverosímil por el contraste entre su origen y su destino. Elizabeth de Rothschild, única miembro de la familia bancaria más famosa de Europa en morir en el Holocausto. La monja ortodoxa rusa Santa María Skobtsova, canonizada posteriormente por la Iglesia Ortodoxa. La princesa francesa Anne de Beaufremont-Courtenay, de apenas 25 años. Milena Jesenská, amante y corresponsal de Franz Kafka. Olga Benario, esposa del líder comunista brasileño Luis Carlos Prestes, arrestada embarazada y separada de su hija al nacer. Lo que unía a todas estas mujeres de culturas, edades, idiomas y orígenes tan diferentes no era ninguna característica común. Era algo que les fue impuesto. Todas habían sido declaradas enemigas por una ideología que veía la diversidad humana como una amenaza existencial. Cada una traía su propia historia de valentía cotidiana. La profesora de alemán que se negó a enseñar propaganda nazi. La joven polaca que llevaba mensajes escondidos bajo el dobladillo del vestido. La madre francesa que había ocultado a una familia judía en su sótano durante meses. La médica rusa que atendió a partisanos heridos, sabiendo el riesgo que corría. Todas eran culpables del mismo crimen, ser mujeres con conciencia en un mundo que había decidido que no había lugar para ellas. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Cuéntanos en los comentarios. Cada nombre que recordamos es una victoria contra el olvido. La sirena suena a las 4 de la madrugada en Ravensbrück. Es el invierno de 1942 y la temperatura está bajo cero. En los barracones abarrotados, más de 300 mujeres intentan moverse en un espacio diseñado para 150. El olor es insoportable, una mezcla de cuerpos sucios, orina y miedo acumulado. No hay calefacción. Las ventanas están tapiadas por razones de seguridad. Afuera, la nieve cubre el suelo. Adentro, el frío se cuela por las rendijas de las paredes de madera. Esta era la realidad cotidiana de miles de mujeres en Ravensbrück. Un sistema organizado con precisión para destruir no solo el cuerpo, sino sobre todo el espíritu. El día comenzaba con el pase de lista en la Appellplatz, la explanada central del campo. Las presas debían formarse y permanecer de pie durante horas, sin importar el clima mientras los guardias las contaban. No una vez, no dos veces, hasta que los números cuadraran a satisfacción de los SS. Si alguien había muerto durante la noche, el cadáver era arrastrado hasta la explanada para que la cuenta fuera correcta. Las mujeres permanecían de pie junto a los muertos, bajo la lluvia,
bajo la nieve, hasta que los guardias terminaban. Gemma LaGuardia Gluck, hermana del famoso alcalde de Nueva York, Fiorello LaGuardia, fue prisionera en Ravensbrück. Años después, lo describió con una claridad que no deja lugar a la duda. El pase de lista fue una tortura calculada. Nos quedábamos esperando hasta que ellos decidían que ya era suficiente. La palabra calculada es la clave. Nada en Ravensbrück era azaroso. Cada elemento del sufrimiento había sido pensado, diseñado y ejecutado con una intención precisa: quebrar la voluntad de las presas, haciéndoles sentir que no tenían ningún control sobre nada, ni sobre el tiempo, ni sobre su propio cuerpo, ni sobre cuándo podían sentarse, o comer o ir al baño. La comida era otra forma de tortura. El desayuno consistía en un líquido oscuro que solo en la imaginación podía llamarse café. El almuerzo era una sopa aguada hecha con restos de verduras podridas. La cena era un trozo de pan negro, duro como piedra, a veces con una cucharada de margarina o mermelada. Las calorías eran insuficientes para el trabajo físico exigido. Las mujeres perdían peso a una velocidad alarmante. En cuestión de semanas, los cuerpos sanos se convertían en estructuras de huesos recubiertos con piel. El cabello se caía. Los dientes se aflojaban. Aparecían llagas abiertas por falta de vitaminas que no cicatrizaban. El trabajo era obligatorio para todas, con jornadas de 12 horas diarias, 7 días a la semana. Las presas construían carreteras, drenaban pantanos, trabajaban en el campo bajo el sol y bajo la nieve. A partir de 1940, Siemens, la compañía alemana que sigue existiendo hoy, construyó una fábrica junto al campo para producir piezas de misiles V2. Para 1942, aproximadamente el 60% de las presas de Ravensbrück trabajaba en esa fábrica. Mujeres enfermas, desnutridas, al límite de sus fuerzas, fabricando armas para el ejército que las había encarcelado. Pero lo que hizo a Ravensbrück particularmente cruel fue cómo los nazis usaron la condición femenina como arma específica de destrucción. A las mujeres se les negaban las toallas sanitarias durante la menstruación. La falta de higiene básica provocaba infecciones constantes, muchas de las cuales se volvían crónicas y dolorosas. La desnudez forzada se utilizaba como herramienta psicológica deliberada. Las presas eran obligadas a permanecer sin ropa durante los registros, los baños y los castigos, frente a guardias masculinos que las insultaban y humillaban. El Strafblock, el bloque de castigo, era el lugar donde el terror alcanzaba su forma más concentrada. Las presas condenadas a prisión agravada eran encerradas en celdas oscuras sin colchón ni manta. Solo un cubo vacío, sin luz, sin contacto con nadie. Muchas salían de allí con la mente dañada de forma permanente. Charlotte Delbo, la escritora francesa, testificó con una imagen que no abandona quien la lee. El bloque de castigo no era un lugar para seres humanos, era donde nos convertían en animales asustados. Las enfermedades se propagaban con una velocidad que los guardias no intentaban frenar porque las muertes les eran convenientes. El tifus, la disentería, la tuberculosis, el escorbuto, enfermedades que en condiciones normales son tratables, mataban a cientos porque no había medicamentos, porque la enfermería funcionaba más como selección para el crematorio que como centro de salud. Las mujeres enfermas que ya no podían trabajar eran eliminadas con inyecciones letales. El frío del invierno alemán era otro enemigo implacable. Con temperaturas que podían bajar hasta los menos 20 grados centígrados, las presas salían a trabajar al exterior, vestidas con uniformes delgados, sin abrigos adecuados. Muchas perdieron dedos o pies por congelación, otras murieron durante la noche en sus literas y sus compañeras de barracón descubrían el cuerpo helado al despertar. La violencia sexual, aunque menos documentada porque la vergüenza impuesta a las víctimas las silenciaba, era una realidad cotidiana. Los guardias alemanes y ucranianos actuaban con total impunidad. Ravensbrück fue también, en los últimos años de la guerra, el principal proveedor de mujeres para los burdeles establecidos en otros campos de concentración, una realidad que la historia tardó décadas en reconocer abiertamente.
Todo este sistema de sufrimiento, el hambre, el frío, la humillación, la violencia, tenía una lógica interna perfectamente coherente con el objetivo del régimen: demostrarles a las presas que habían dejado de ser seres humanos, que no merecían dignidad, que sus vidas no tenían valor. Pero los nazis cometieron un error de cálculo fundamental. Subestimaron algo que ningún sistema puede destruir del todo: la capacidad de las mujeres para cuidarse entre sí. ¿Cómo sería tu día si empezara con una sirena a las 4 de la madrugada bajo cero? Cuéntanos qué sientes al imaginar esta realidad. Tus palabras mantienen viva esta memoria. Es una mañana de 1943 en Ravensbrück. Apenas amanece cuando el sonido de botas militares resuena en el patio principal. Una joven de apenas 23 años baja de su bicicleta con un látigo en la mano derecha y un enorme pastor alemán corriendo a su lado. Sonríe al ver a las presas encogerse de miedo. Se llama Dorothea Binz y es considerada por las propias presas como la verdadera estrella del campo. ¿Cómo llega una joven alemana ordinaria a convertirse en una de las mujeres más crueles registradas en la historia del siglo XX? La respuesta a esa pregunta revela una de las verdades más incómodas que la historia de Ravensbrück nos obliga a enfrentar. Algunas de las peores atrocidades de este campo fueron cometidas por mujeres contra otras mujeres. Ravensbrück fue algo único en la estructura del sistema concentracionario nazi. Sirvió como campo central de entrenamiento para las SS Aufseherinnen, las guardianas femeninas. Aproximadamente 3.500 mujeres fueron entrenadas allí durante la guerra y posteriormente desplegadas en Ravensbrück y en otros 34 campos satélite conectados al campo principal. Dorothea Binz nació el 16 de marzo de 1920 en una familia alemana de clase media baja. Abandonó la escuela a los 15 años. A los 19, en agosto de 1939, se presentó voluntariamente como trabajadora de cocina en Ravensbrück. Un mes después, le ofrecieron el puesto de Aufseherin, guardiana. Lo aceptó. Lo que siguió fue una transformación que sobrevivientes describieron como casi inmediata. Binz golpeaba, abofeteaba, pateaba, arrojaba a las presas contra las paredes. Lanzaba su perro adiestrado contra mujeres indefensas. Testigos afirmaron que cuando aparecía en la Appellplatz se hacía el silencio, porque su presencia provocaba un terror físico que las presas describían como paralizante. Cualquier presa que se atreviera a mirarla directamente a los ojos se arriesgaba a ser seleccionada para morir. La primera jefa de guardias, Johanna Langefeld, llegó en mayo de 1939 creyendo que su misión era, en sus propias palabras, reeducar a prostitutas. Imponía castigos crueles sin dudarlo. Podía tener a las mujeres de pie bajo la lluvia durante horas sin pestañear, pero tenía un límite. Se horrorizaba ante los experimentos médicos y los azotes formales. Eso le costó el puesto. El régimen interpretó ese límite como debilidad y la destituyó en 1942. Su reemplazante, Maria Mandl, de 23 años, no tenía esos escrúpulos. Mandl tenía una afición perturbadora y reveladora. Durante el pase de lista, caminaba lentamente entre las filas de presas buscando cabellos que sobresalieran de las cofias reglamentarias. Si encontraba un rizo, golpeaba a su dueña en ese mismo momento. Luego la hacía afeitar completamente y desfilar frente a todas las presas con un cartel que decía: «Rompí las reglas y me peiné. La crueldad como teatro. La humillación como espectáculo». Irma Grese, que comenzó su carrera en Ravensbrück en 1942 y luego fue trasladada a Bergen-Belsen, donde se ganó el apodo de la Bella Bestia, fue descrita por testigos en su juicio posterior como una de las figuras más siniestras y odiadas de todo el sistema de campos. Golpeaba a las mujeres hasta hacerlas caer. Pateaba a las que estaban en el suelo. Usaba un látigo de celofán que dejaba marcas permanentes. Pero la pregunta que no puede ignorarse es ¿por qué? ¿Qué llevó a estas mujeres jóvenes a convertirse en lo que se convirtieron? Las razones son múltiples y ninguna justifica nada, pero todas son importantes para entender. Para muchas de estas guardianas,
predominantemente jóvenes de entre 17 y 45 años, de clase trabajadora y con poca educación formal. El puesto representaba algo que de otra forma no tendrían: dinero, uniforme, alojamiento, posición social. Una guardiana ganaba aproximadamente 185 marcos del Reich al mes, más del doble que una trabajadora sin calificación. En una sociedad donde las opciones para las mujeres de clase baja eran limitadas, eso era una fortuna. Además, el reclutamiento incluía entrenamiento ideológico intensivo, películas de propaganda, charlas sobre la inferioridad de los enemigos del Estado, un constante adoctrinamiento que convertía a las presas en no personas. Una testigo polaca observó cómo una guardiana recién llegada tardó solo 4 días en transformarse completamente. Lo más perturbador es lo que estas mujeres hacían en sus días libres. Frecuentaban cines y festivales, enviaban cartas cariñosas a sus familias. Vince supuestamente tenía un novio, un oficial SS llamado Edmund Browning. Se decía que la pareja paseaba románticamente por el campo para ver los azotes y luego se marchaba riendo. La normalidad coexistiendo con la monstruosidad sin que una cancelara a la otra. En los juicios posteriores, muchas guardianas alegaron que no podían abandonar sus puestos, pero los registros demuestran que eso era falso. Algunas nuevas reclutas, al darse cuenta de lo que implicaba el trabajo, abandonaron el campo voluntariamente y no sufrieron consecuencias negativas. Eligieron quedarse, eligieron participar, y algunas, como los propios testimonios de las sobrevivientes confirman, encontraron en esa participación una forma de poder que nunca habían experimentado antes. Dorothea Vince fue ejecutada en 1947, con 26 años. Sus últimas palabras públicas fueron: «Espero que no piensen que todos éramos malas personas». Una frase que contrasta de manera brutal con los testimonios de las mujeres que sobrevivieron a sus manos. La historia de las guardianas de Ravensbrück nos obliga a enfrentar una verdad incómoda que no admite excepciones. El mal no tiene género. Puede surgir en cualquier ser humano cuando el contexto lo permite, la ideología lo alienta y la impunidad lo protege. ¿Cómo explicarías la transformación de estas jóvenes en verdugos? ¿Crees que la ideología o la ambición personal fue el factor decisivo? Déjanos tu opinión. Julio de 1942, en Ravensbrück. Un grupo de 75 jóvenes polacas son llevadas a lo que les dicen es un examen médico de rutina. Son las más jóvenes y sanas de un reciente transporte desde Lublin. No saben que han sido seleccionadas para algo que desafía cualquier definición de medicina. Las llaman Kaninchen en alemán, króliki en polaco, lapins en francés, conejos. Las llaman conejos porque van a ser usadas como animales de laboratorio. Lo que está a punto de ocurrirles representa uno de los capítulos más oscuros no solo de Ravensbrück, sino de la historia de la medicina en el siglo XX. Experimentos realizados en mujeres vivas, conscientes, sin anestesia, sin consentimiento, sin ninguna consideración por el dolor humano. Realizados por médicos con títulos universitarios, con formación académica, que habían jurado hacer todo lo posible por no dañar a sus pacientes. El hombre que supervisó estos experimentos fue el profesor Karl Gebhardt, presidente del Departamento de Cirugía Ortopédica de la Universidad de Berlín y principal cirujano ortopédico de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. No era un marginal del sistema médico, era su élite. Tenía asistentes igualmente calificados, los médicos Fritz Fischer, Hertha Oberhauser, Rolf Rosenthal y Gerhard Schidlowski. ¿Cuál era el pretexto científico de estos experimentos? Los nazis querían probar la efectividad de las sulfamidas, antibióticos de la época, en el tratamiento de heridas infectadas. El problema era que para probar el tratamiento necesitaban primero crear heridas infectadas y decidieron crearlas en cuerpos humanos vivos. El procedimiento era el siguiente. Los médicos hacían incisiones profundas en los músculos de las piernas de las conejas. Luego introducían en las heridas abiertas bacterias cada vez más potentes. También fragmentos de vidrio y astillas de madera
para simular con mayor fidelidad las condiciones de las heridas de guerra. Después aplicaban sulfamidas en algunas pacientes y observaban los resultados comparando con las que no recibían tratamiento. Todo esto sin anestesia. Las mujeres eran amordazadas para que sus gritos no perturbaran el trabajo de los médicos. Bogumila Yasuik, una de las conejas elegidas, fue fotografiada clandestinamente. Su caso está documentado con una precisión que hace el horror aún más concreto. Los médicos alemanes experimentaron con ella 2 veces, en noviembre y diciembre de 1942, practicándole 4 cortes en los músculos del muslo. Bárbara Pietrzyk tenía 16 años cuando fue elegida para los experimentos. Era la más joven del grupo. Los médicos operaron sobre su cuerpo en 5 ocasiones solo durante 1942. Le causaron parálisis permanente en la extremidad inferior izquierda. Sobrevivió a los experimentos, pero murió a consecuencia de ellos años después. De las 74 víctimas polacas documentadas, 5 murieron directamente por los experimentos. Otras 6, que quedaron con heridas sin cicatrizar, fueron ejecutadas para eliminar evidencias. El resto sobrevivió con daños físicos permanentes que las acompañaron el resto de sus vidas. Los experimentos no se limitaron a las sulfamidas. Se practicaron también experimentos de trasplante de huesos y tejidos. Los médicos extraían secciones completas de hueso de las piernas de las presas para intentar trasplantarlos a soldados alemanes heridos. Se realizaron experimentos de regeneración nerviosa que implicaban cortar nervios y músculos para estudiar cómo crecían de nuevo. Se practicó la esterilización forzada mediante exposición de los genitales a rayos X de alta intensidad, un procedimiento especialmente brutal que se aplicó a cientos de mujeres jóvenes, incluidas niñas de apenas 8 años. Y todo esto tenía el respaldo explícito del liderazgo nazi. Hitler personalmente autorizó los experimentos con prisioneros, argumentando que no debían permanecer completamente inmunes a la guerra mientras los soldados alemanes estaban siendo sometidos a una tensión casi insoportable. Una lógica que invierte completamente cualquier noción de justicia. Las víctimas debían sufrir para beneficio de quienes las victimizaban. Lo que le da una dimensión adicional de horror a esta historia es que las conejas lo sabían. Sabían lo que les iban a hacer. Y algunas eligieron resistir de la única manera que podían, documentando, memorizando cada detalle, guardando nombres, fechas, procedimientos en la memoria, con la esperanza de sobrevivir para contarlo. En 1975, entre las ciudades de Burg Stargard y Neubrandenburg, fue desenterrado un frasco de vidrio. Contenía documentos del campo que mujeres y niñas polacas habían arriesgado sus vidas para esconder. Entre esos documentos había una lista tabular de todos los experimentos médicos realizados en las 74 conejas polacas. Alguien lo había guardado sabiendo que podría pagar con su vida. Y gracias a esa persona, el mundo tiene hoy una evidencia inapelable de lo que ocurrió. El destino de los médicos que ejecutaron estos experimentos ilustra la lentitud e imperfección de la justicia. Karl Gebhardt fue juzgado en los juicios de Nuremberg por crímenes contra la humanidad y ejecutado en 1948. Hertha Oberhäuser fue condenada a 20 años de prisión, pero fue liberada en 1952 y volvió a ejercer la medicina en Alemania Occidental hasta que las sobrevivientes polacas lograron que le retiraran la licencia médica en 1958. Hay algo en esa imagen, una médica que participó en la tortura de mujeres jóvenes volviendo a ejercer la medicina 10 años después, que resume todo lo que falló en la justicia posterior a la guerra. ¿Sabías que algunos de estos médicos continuaron ejerciendo tras la guerra? ¿Qué opinas sobre la rendición de cuentas de los perpetradores? Cuéntanos. El llanto de un bebé resuena por los pasillos de Ravensbrück en una fría noche de marzo de 1945. Es un sonido que en cualquier otro lugar del mundo traería alegría, esperanza, la promesa de una vida nueva. Pero aquí, en este lugar maldito, el llanto de un recién nacido es una sentencia de muerte.
La madre, una joven polaca de apenas 19 años, abraza al bebé contra su pecho, sabiendo que solo tiene unas pocas horas con él. Porque en Ravensbrück, ser madre era un delito castigado con la destrucción total. Los nazis comprendieron algo que ninguna otra forma de brutalidad podía lograr de la misma manera. Para quebrar completamente a una mujer era necesario atacar lo más profundo de su ser. No solo su cuerpo, no solo su mente, su capacidad de dar y proteger la vida. En Ravensbrück, la maternidad fue convertida en arma de tortura psicológica con una precisión que resulta casi imposible de comprender desde la normalidad. La política nazi respecto a los embarazos en los campos de concentración era de una brutalidad simple y sin matices. Los bebés nacidos de madres indeseables, y en Ravensbrück prácticamente todas las madres eran consideradas indeseables, debían morir, de forma inmediata, con frecuencia delante de sus madres, como lección final sobre la futilidad de cualquier esperanza. Cuando una mujer llegaba embarazada a Ravensbrück, se enfrentaba a 3 destinos posibles. El primero era el aborto forzado, practicado sin anestesia y en condiciones de higiene mínimas. El segundo era continuar con el embarazo bajo condiciones de trabajo forzado tan extremas que muchas mujeres perdían al bebé de forma natural, en realidad como consecuencia directa del agotamiento y la desnutrición. El tercero era dar a luz y ver al recién nacido asesinado frente a ella. El doctor Rolf Rosenthal, médico SS del campo, practicaba abortos forzados a embarazadas utilizando métodos brutales que las sobrevivientes describieron con un detalle que la mente se resiste a procesar. Una testigo declaró años después: «Me sujetaron en la mesa mientras el médico realizaba lo que él llamaba un procedimiento de limpieza. Me arrancaron a mi bebé de 6 meses en pedazos». Para las mujeres que conseguían llegar al momento del parto, el horror tenía una forma diferente. Los recién nacidos eran separados inmediatamente de sus madres y ahogados en cubos de agua, arrojados a habitaciones selladas donde morían de hambre y frío, o eliminados de otras maneras que los testimonios documentan con una precisión que hace la lectura insoportable. María Kuśmierczuk testificó con palabras que nunca debería haber tenido necesidad de pronunciar. «Vi a un guardia levantar a un bebé recién nacido y arrojarlo contra la pared como si fuera un objeto. La madre enloqueció al instante. Eso era lo que querían, volvernos locas de dolor». Esa última frase es la clave. El objetivo no era solo la muerte del bebé, era la destrucción psicológica de la madre y el terror absoluto en el resto de las presas que presenciaban lo ocurrido. También existían las esterilizaciones masivas. Cientos de jóvenes, a veces niñas de apenas 8 años, eran llevadas a exámenes médicos de los que regresaban incapaces de concebir. El método más utilizado era la exposición directa de los genitales a rayos X de alta intensidad, que destruía los óvulos y dañaba permanentemente el aparato reproductivo. Las mujeres jóvenes, especialmente romaníes y judías, eran objetivos prioritarios. El contraste más cruel era visible en el mismo patio del campo. A algunas mujeres alemanas, especialmente a esposas de oficiales nazis, que estaban detenidas por razones administrativas o políticas menores, se les permitía quedarse con sus bebés. Estos niños alemanes jugaban en el patio del campo, frente a las madres de otras nacionalidades que habían perdido a los suyos. Era una crueldad calculada, diseñada para que la pérdida nunca pudiera olvidarse. Y sin embargo, y esto es quizás lo más asombroso de toda la historia de Ravensbrück, el instinto maternal encontró maneras de persistir incluso allí. Las mujeres que habían perdido a sus bebés o que nunca pudieron tenerlos en el campo, crearon redes de cuidado que desafiaban la lógica del lugar. Se convirtieron en madres adoptivas de las presas más jóvenes, de las niñas que llegaban al campo sin sus familias. Fabricaban muñecas con trapos y pedazos de tela. Contaban cuentos para dormir en voz muy baja cuando los guardias no estaban cerca. Compartían sus escasas raciones con los niños que sobrevivían. Corrie ten Boom, la escritora holandesa que fue prisionera en Ravensbrück junto con su hermana Betsy, lo documentó en sus memorias con una emoción que atraviesa las páginas.
Las mujeres que perdieron a sus bebés se convirtieron en madres universales. Nos cuidaron a todas como si fuéramos sus hijas. Era su manera de mantener viva la maternidad que intentaron robarnos. Hay algo en esa imagen, mujeres destruidas físicamente, vigiladas por guardias armadas, durmiendo en literas sin colchones, fabricando muñecas de trapo para niños huérfanos, que resume mejor que cualquier análisis político o histórico lo que Ravensbrück no pudo destruir. En marzo de 1945, 130 bebés y mujeres embarazadas fueron gaseados en el campo. La administración nazi registró la operación como satisfactoria en términos de eficacia. La burocracia del horror usaba esa palabra, eficacia. El ataque a la maternidad en Ravensbrück es una de las páginas más oscuras de la historia. ¿Qué te genera esta parte de la narrativa? Comparte tu reflexión en los comentarios. Es una noche de diciembre de 1943 en Ravensbrück. En el barracón 15, un grupo de mujeres francesas se reúne en silencio alrededor de un papel escondido bajo un colchón roto. Bajo la tenue luz que se filtra por la rendija de la ventana, susurran recetas de platos que solían cocinar en sus casas. Una las anota cuidadosamente, cada ingrediente, cada paso, como si fueran fórmulas secretas, como si ese papel fuera lo más valioso que existe en el mundo. Y de alguna manera lo era. Esta es la historia de la resistencia en Ravensbrück. No la resistencia de las armas y las explosiones, aunque esa también existió, sino la resistencia del espíritu humano, la resistencia de la cultura preservada, de la dignidad mantenida, de la memoria que se niega a ser borrada incluso en el peor lugar imaginable. Para entender lo que esta resistencia significaba, es necesario comprender el contexto. Los nazis no querían solo matar a estas mujeres, querían algo más profundo y más difícil de lograr. Querían destruir su identidad, eliminar su sentido de quiénes eran, de dónde venían, de qué amaban y qué valían. Reducirlas a números, a mano de obra descartable, a no personas. Frente a ese objetivo, la resistencia tomó formas que quizás parezcan pequeñas comparadas con los actos heroicos de las guerras convencionales. Pero en Ravensbrück, escribir una receta de cocina era un acto político. Recitar un poema de memoria era una declaración de principios. Fabricar una muñeca de trapo para una niña huérfana era un desafío directo a quienes habían decidido que esas vidas no valían nada. Rebecca Teitelbaum, una mujer judía belga que estuvo prisionera en Ravensbrück durante 17 meses, entendió esto de manera casi instintiva. Agotada, con frío y hambre permanentes, comenzó a hablar con otras mujeres sobre comida, no sobre la sopa aguada que recibían, sino sobre los platos que habían cocinado en sus casas, los sabores que recordaban, las recetas de sus madres y abuelas. Cada mujer, por turno, compartía lo que recordaba. Lo que comenzó como una forma de combatir el hambre mediante la imaginación, se convirtió en algo más poderoso. Rebecca consiguió papel robado de la fábrica de Siemens donde trabajaba y creó un libro de recetas cosido con alambre. Cocinaban con la imaginación y al hacerlo afirmaban que eran personas con historia, con cultura, con un mundo al que esperaban regresar. Františka Quastler, una joven de Bratislava que llegó a Ravensbrück con apenas 13 años en 1944, anotó en su pequeño diario, hecho con trozos de papel robados y cosidos con alambre, recetas que su familia preparaba. Una de ellas, para galletas inglesas, comienza: batir 4 claras de huevo con 12 decagramos de azúcar durante un buen rato. Una niña de 13 años, en un campo de exterminio, preservando la normalidad de una receta familiar como si fuera un tesoro, porque lo era. Los programas educativos secretos organizados por las presas fueron otra forma de resistencia organizada y sostenida. El más extenso fue el que desarrollaron las mujeres polacas, que organizaron un sistema completo de educación secundaria dentro del campo. Las maestras que habían ejercido antes de la guerra enseñaban en voz muy baja durante los descansos del trabajo, usando trozos de carbón como tiza y el suelo de tierra como pizarra. Historia de Polonia, poesía francesa, matemáticas, literatura.
Una exprofesora polaca testificó décadas después con una frase que merece repetirse. Enseñábamos en voz baja durante los descansos del trabajo, historia, poesía, matemáticas. Era nuestra manera de decirles a los nazis: pueden detener nuestros cuerpos, pero nunca podrán detener nuestras mentes. Las presas desarrollaron también sistemas sofisticados de comunicación y alerta. Una canción específica, tarareada a cierta hora, significaba que los guardias se acercaban. Ciertas palabras insertadas en conversaciones aparentemente inocentes advertían sobre selecciones próximas. Desarrollaron un idioma paralelo, invisible para los guardianes, completamente transparente para las iniciadas. Las noticias sobre la guerra llegaban a través de las nuevas presas que traían información del exterior. Esta información se transmitía de barracón en barracón con la precisión de una red de inteligencia. Saber que el ejército alemán estaba siendo derrotado en el frente oriental, saber que los aliados habían desembarcado en Normandía, era algo que sostenía una esperanza que de otra manera hubiera sido imposible de mantener. Charlotte Delbo, la escritora francesa que sobrevivió y escribió sobre ello con una precisión literaria extraordinaria, lo describió sin dramatismo innecesario. Recitamos a Baudelaire mientras cargábamos piedras, discutimos a Sartre durante el pase de lista. Era nuestra manera de demostrar que la cultura francesa no había muerto. Las testigos de Jehová mostraron una forma particular de resistencia espiritual que los guardias nunca lograron doblegar completamente. Se negaban a trabajar en la fabricación de armas incluso sabiendo que eso podía costarles la vida. Una carta sacada clandestinamente del campo decía: pueden quebrarnos el cuerpo, pero nuestra fe permanece intacta. Cada oración es un acto de rebelión. Y también estaban las archivistas de la memoria. Sabiendo que podían morir, muchas mujeres se convirtieron en repositorios humanos de lo que ocurría. Memorizaban nombres de compañeras muertas, fechas de ejecuciones, detalles de los experimentos, nombre de los guardias más crueles. Se prometían entre sí: si alguna de nosotras sobrevive, contará la historia de todas. A Germaine Tillion, etnóloga francesa que sobrevivió a Ravensbrück, lo expresó con la claridad de quien cumplió esa promesa. Hicimos un pacto. Quien sobreviviera contaría la historia de todos ellos. Memorizamos los nombres de los muertos, las fechas de las masacres, los detalles de los experimentos. La resistencia de las mujeres de Ravensbrück demuestra algo que ninguna ideología basada en el poder y la brutalidad puede aceptar: que la cultura, el arte, la educación y el amor son más fuertes que cualquier sistema de destrucción. Que la identidad humana, cuando está arraigada en algo real, en un recuerdo, en una receta, en un poema aprendido de niña, es casi imposible de borrar completamente. ¿Qué forma de resistencia te parece más poderosa? ¿Las recetas, la educación secreta o la memoria de los nombres? Comparte tu punto de vista. Corre el año 1945. El sonido de los cañones soviéticos resuena cada vez más cerca de Ravensbrück. Heinrich Himmler ha dado una orden clara: hay que eliminar todo rastro de los crímenes nazis antes de que lleguen los aliados. Para las mujeres de Ravensbrück, esto significa que ha llegado la hora de morir. Durante la mayor parte de los 6 años de su funcionamiento, Ravensbrück no operó con cámaras de gas permanentes como las que existían en Auschwitz o en los campos de la Operación Reinhardt. El exterminio era más gradual, mediante el hambre, el trabajo forzado, las enfermedades, los experimentos médicos, las ejecuciones individuales. Un proceso de destrucción lento y sostenido que no dejaba una huella tan visible como las instalaciones industriales de otros campos. Pero en los últimos meses de la guerra, cuando la derrota alemana se volvió inevitable, algo cambió radicalmente. El régimen nazi tomó una decisión que revela, quizás más que cualquier otro acto, la naturaleza criminal y cobarde de quienes lo dirigían. En lugar de rendirse o intentar algún gesto de humanidad, aceleraron las matanzas. Querían eliminar a los testigos. A principios de 1945, las SS instalaron una cámara de gas improvisada en una barraca contigua al crematorio.
No era la instalación sofisticada de Auschwitz, con sus grandes salas y sus sistemas de ventilación, diseñados con precisión burocrática. Era algo construido a toda prisa, con materiales disponibles, en pocas semanas. Un guardia de las SS que sobrevivió a la guerra y fue interrogado después lo describió sin ningún signo de remordimiento. La cámara se construyó en pocas semanas. Era primitiva pero eficiente. Podíamos matar a unas 150 mujeres a la vez. Eficiente. La misma palabra que los médicos usaban para describir sus experimentos. Entre finales de enero y abril de 1945, entre 5.000 y 6.000 prisioneras fueron gaseadas en esa cámara improvisada. El número incluye aproximadamente 100 hombres del campo masculino adyacente. Entre ellos había mujeres que habían sobrevivido años de hambre, experimentos y brutalidad cotidiana. Mujeres que estaban a semanas, quizás días, de la liberación. El proceso de selección para las cámaras de gas era particularmente cruel, porque combinaba la brutalidad directa con la hipocresía burocrática. Durante las inspecciones médicas, los guardias separaban a las presas enfermas que ya no podían trabajar, pero también separaban a las que estaban demasiado sanas, aquellas que podían testificar con coherencia y claridad sobre lo que habían visto. La selección no era solo funcional, sino preventiva. Un sobreviviente lo describió con una claridad que hiela. Llegaban temprano por la mañana, con listas en la mano, gritaban nombres. Algunos eran viejos y enfermos, otros eran jóvenes y fuertes. El criterio era eliminar a los testigos. Las ejecuciones por fusilamiento también se intensificaron en ese período final. A partir de 1941, Ravensbrück había servido como lugar de ejecución para grupos especiales de presas. Pero en los últimos meses de la guerra, las ejecuciones se multiplicaron. El grupo más numeroso ejecutado fue el de 200 jóvenes polacas, miembros del Ejército Nacional, fusiladas en el campo. Las conejas, las sobrevivientes de los experimentos médicos, corrían un peligro especialmente agudo. Los médicos SS que habían experimentado con ellas sabían que esas mujeres eran testigos vivientes de crímenes que podían llevarlos a la horca. El 4 de febrero de 1945, las conejas se enteraron de que al día siguiente las SS irían a buscarlas para eliminarlas. Lo que ocurrió esa noche es una de las historias de solidaridad más extraordinarias de toda la guerra. Mientras las conejas permanecían despiertas escribiendo cartas de despedida a sus familias, las demás presas del barracón urdieron un plan para esconderlas durante el pase de lista de la mañana siguiente. Más de 300 mujeres participaron activamente en ese plan. Cuando llegaron los guardias buscando a las conejas, no encontraron a ninguna. Habían sido escondidas a plena vista, mezcladas entre las filas de presas, protegidas por el cuerpo físico de compañeras que sabían el riesgo que corrían. Las conejas permanecieron escondidas durante 3 meses, hasta la liberación. Paralelamente a las matanzas, los nazis emprendieron una destrucción sistemática de las evidencias. Se quemaron miles de documentos administrativos. Se demolieron estructuras. Los crematorios trabajaron sin parar, no solo para eliminar a las víctimas, sino para desaparecer los cuerpos de quienes habían sido asesinadas antes. Era el comportamiento de quienes saben que han cometido crímenes que no pueden ser defendidos ante ningún tribunal humano. La crueldad y la cobardía juntas, matar hasta el último momento posible y luego intentar borrar todo rastro de lo ocurrido. Las marchas de la muerte comenzaron en abril de 1945. El comandante del campo, Fritz Suren, siguiendo órdenes de Himmler, obligó a más de 20.000 prisioneras a marchar hacia el noroeste en varias columnas. Mujeres enfermas, exhaustas, con los cuerpos destruidos por años de hambre y maltrato, fueron forzadas a caminar cientos de kilómetros. Las que caían eran fusiladas en el camino y sus cuerpos quedaban abandonados en la cuneta. Sus compañeras eran obligadas a seguir caminando sobre los cadáveres. Miles murieron en esas marchas, en el acto supremo de cobardía de un régimen agonizante que elegía matar en lugar de rendirse. La instalación de las cámaras de gas en los últimos meses revela que los nazis sabían que eran criminales.
¿Por qué crees que continuaron hasta el final? Cuéntanos tu análisis. Es el 30 de abril de 1945, a las 9 de la mañana. El silencio que cubre Ravensbrück ese día es diferente a todos los silencios anteriores. No es el silencio del terror que dominó el campo durante 6 años. Ese silencio tenso, vigilado, lleno de peligro. Es algo distinto. Las puertas de hierro están abiertas, abandonadas por los guardias que huyeron durante la noche. Y por primera vez en años, las sirenas no suenan para el pase de lista matutino. Un tanque soviético T-34 aparece en el camino que lleva al campo. El soldado que emerge de la escotilla no puede creer lo que ve. Mujeres con uniformes de rayas a cuadros, esqueléticas, lo miran con una mezcla de miedo y algo que todavía no pueden nombrar como esperanza. Algunas llevan días muertas. Otras apenas pueden mantenerse en pie. El teniente coronel del Ejército Rojo, Georgi Elizabetsky, documentó el momento con palabras que no intentan ser literarias, sino simplemente precisas. Cuando vimos a las primeras mujeres, pensamos que eran fantasmas. Estaban tan delgadas que parecían cadáveres andantes. Entonces comprendimos que estábamos ante los restos de un campo de exterminio nazi. El 30 de abril de 1945, el Ejército Rojo liberó Ravensbrück, donde habían quedado abandonadas aproximadamente 2.000 prisioneras demasiado enfermas para ser incluidas en las marchas de la muerte. Las demás, más de 20.000, habían sido forzadas a marchar días antes hacia ningún destino específico, muchas de ellas para morir en los caminos. Lo que los soldados soviéticos encontraron dentro del campo desafía la capacidad del lenguaje para describirlo. Montones de cadáveres apilados junto a los barracones, mujeres tan débiles que no podían levantarse de sus literas, el crematorio aún caliente. Los nazis habían seguido quemando cuerpos hasta pocas horas antes de huir. En la enfermería, instrumentos quirúrgicos manchados de sangre y viales con sustancias no identificadas, evidencias de los experimentos de los que habían intentado borrar todo rastro. Un informe médico soviético documentó con la precisión fría de los datos lo que los ojos difícilmente podían sostener. De las 2.000 mujeres encontradas con vida, al menos 800 se encontraban en estado crítico. Muchas pesaban menos de 30 kilogramos. Varias murieron de shock al ver a los liberadores. Sus cuerpos simplemente no pudieron soportar la emoción de la libertad. Murieron de emoción. Habían sobrevivido años de horror y murieron el día de la liberación porque sus cuerpos ya no tenían reserva alguna. Para los sobrevivientes, el momento de la liberación no fue lo que cualquier mente que no ha vivido eso podría imaginar. No hubo euforia inmediata. No hubo celebración espontánea. Lo que hubo, según los testimonios, fue algo más parecido a la parálisis. Selma van de Perre, una joven holandesa que había logrado sobrevivir fingiendo ser una periodista no judía, testificó décadas después con una honestidad que se agradece. Cuando vi a los soldados soviéticos, mi primer instinto fue correr y esconderme. Tardé días en comprender que era verdaderamente libre, que ya nadie iba a golpearme ni matarme. Años de condicionamiento no se borran en un instante. Las presas habían aprendido que el movimiento sin permiso significaba la muerte, que un guardia acercándose era peligro, que la salida del barracón sin orden expresa podía costarles la vida. Esos reflejos no desaparecen el día en que las puertas se abren. Los médicos soviéticos tuvieron que entrar en los barracones para convencer a muchas mujeres de que era seguro aceptar ayuda. Los médicos se enfrentaron a desafíos para los que ninguna formación médica los había preparado. ¿Cómo alimentar a personas que habían padecido hambre extrema durante años sin que su sistema digestivo, ya casi no funcional, colapsara completamente? Muchas mujeres liberadas murieron en las semanas siguientes porque sus cuerpos no podían asimilar alimentos normales. Habían sobrevivido el infierno para morir cuando finalmente llegó la comida. ¿Cómo tratar heridas que habían permanecido abiertas durante meses porque no había medicamentos? ¿Cómo cuidar mentes que habían presenciado cosas que ningún ser humano debería ver? La psiquiatría de 1945
No tenía nombre para lo que hoy llamaríamos trastorno de estrés postraumático severo. No tenía protocolos para tratar a mujeres que habían visto a sus hijos asesinados, que habían sobrevivido experimentos médicos, que habían pasado años en un sistema diseñado para destruir su identidad. Las dejaban en paz porque no sabían qué hacer. Muchas de esas mujeres cargaron esos traumas sin nombre ni tratamiento durante el resto de sus vidas. Entre las sobrevivientes que regresaron al mundo, se encontraban personas cuyas historias posteriores son igualmente poderosas. Corrie ten Boom, que había sido encarcelada con su hermana Betsy, quien murió en el campo, por esconder judíos en su casa de Harlem, escribió El Escondite, uno de los testimonios más leídos del Holocausto, y pasó el resto de su vida hablando públicamente sobre el perdón. La condesa polaca Karolina Lankoronska, historiadora del arte, documentó lo que vivió en Miguel Ángel en Ravensbrück. Las agentes del SOE Yvonne Basseden y Eileen Niarne, mujeres que habían sido espías antes de ser presas, regresaron a una vida civil que nunca podría ser completamente normal. Muchas descubrieron al regresar que sus familias habían sido asesinadas. Hijos, esposos, padres. La liberación que debería haber sido el fin del sufrimiento se convirtió solo en el comienzo de una nueva forma de dolor. Vivir con la memoria de lo que se perdió. Unas 500 mujeres estaban vivas cuando Ravensbrück fue liberado. Más de 90.000 habían muerto durante los 6 años de funcionamiento del campo. La mayoría nunca recibió un entierro digno. Sus nombres nunca fueron todos registrados. Sus familias no siempre supieron cómo ni cuándo murieron. Las historias que acabas de escuchar, las mujeres de Ravensbrück que resistieron con recetas, poemas y muñecas de trapo, son solo una parte de lo que el nazismo intentó borrar para siempre. En la pantalla está esperándote la segunda parte de El último día como prisionero en un campo nazi. El momento exacto en que las puertas se abrieron, cuando hombres y mujeres que habían sobrevivido años de horror tuvieron que aprender de nuevo qué significaba estar vivos. Una historia de liberación que no fue un final feliz, sino el comienzo más difícil de todos. No te lo pierdas.